Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias. Buenos días, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales. Le doy la bienvenida a todos ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Hoy traigo una serie de sermones muy interesantes, como todos los que he transmitido, todos los que he expuesto a través de las redes sociales. El sermón presente y los que a continuación le van a seguir, he decidido titularlos ¿Cuál es la verdadera dicha del ser humano? Parte 1. Bien, damas y caballeros, teniendo en cuenta en la presente época en que nosotros vivimos, nos hemos podido dar cuenta de que muchas personas andan buscando la dicha, la felicidad, el bienestar en cosas materiales, las cuales ninguna cosa, ningún acto en la vida le ha podido dar ni brindar una paz y una tranquilidad como la que el ser humano ha necesitado durante todos los días de su existencia. Y podemos mirar esto porque es que, como lo he venido repitiendo en sermones anteriores, el ser humano desde Génesis 1:26, cuando fue creado el ser humano, Génesis 1:26, cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, tenemos la oportunidad de ver cómo el ser humano, después de que fue puesto en el jardín del Edén, no fue creado en el jardín del Edén, fue puesto en el jardín del Edén. La serpiente, astuta ella, hizo el primer ataque frontal, caótico, malévolo al ser humano, como se los he dicho anteriormente, a Eva. Y Eva le creyó a Satanás. Habla la santa palabra de Dios de Satanás y la serpiente, o habla de la serpiente, que la serpiente engañó a Eva, pero básicamente no fue la serpiente, fue Satanás que usó el cuerpo de la serpiente para hablarle a la mujer, porque yo me imagino sin duda alguna que Satanás no se le presentó a la mujer como era, por la forma horrorosa que tiene este
elemento actualmente, después de que fue expulsado del cielo. Desde luego hay muchas personas que piensan, creen y dicen, lo cual yo respeto mucho, que Satanás todavía conserva su figura angelical, y yo no estoy de acuerdo con eso. En la Biblia no dice, en ninguna parte de la Biblia dice ni aparece, al menos que yo sepa, pero yo llevo estudiando la Biblia 20 años y en ninguna parte de la Biblia me dice a mí que Satanás todavía conserva la figura con la cual fue creado. Y empezando por otro punto muy importante, que hay quienes dicen que Satanás fue un ángel. Satanás nunca fue un ángel. Satanás fue creado como un querubín, de un rango mucho más superior que los ángeles. Satanás fue creado como querubín, no como ángel. Entonces todos estos punticos que yo doy claridad al respecto me permiten acompañarme de ellos, es para darle a entender a las personas que nos siguen a través de las redes sociales cómo las personas le andan creyendo el cuento a todo mundo, que porque fulano de tal es esto o es aquello o lo más allá. No. Nosotros debemos de hacernos acompañar de la santa palabra de Dios en el momento en que escuchemos una persona predicando, evangelizando, entregando la palabra de Dios, para que podamos constatar que esta persona nos está diciendo la verdad, ¿ya? Y sin duda alguna lo pueden hacer de muy buena forma, muy buena manera. Lo pueden hacer con todas las intenciones del mundo entero, y no quiero entrar a discrepar ni con filosofías ni con cuestionamientos a otras personas. El motivo de este sermón y los que le siguen, ¿cuál es la dicha más grande del ser humano? Es hacerle notar a las personas cómo desde el principio de los tiempos Satanás, usando la voz de él en la serpiente, engañó a Eva, y por ende Eva le echó el cuento a Adán, y Adán se le comió el cuentico a Eva, y ahí los dos cayeron, y por eso cayeron en esa mentira y en un pecado, en el primer pecado más grande que ha cometido el ser humano, y fue la desobediencia. Porque en el momento en que Eva le oyó y le creyó a la serpiente, que es a Satanás, en ese momento se divorció el ser humano, la primera pareja humana en creación por Dios, se divorció de la voluntad de Dios, porque prefirieron creerle más a Satanás en la serpiente que creerle a Dios. Y aquí es donde empieza este sermón, con un estudio profundo del conocimiento de la palabra de Dios en nosotros los seres humanos. Porque es que muchas personas, ¿qué digo yo? Muchas personas no, miles de personas no, miles de millones de personas le andan creyendo el cuento a Satanás todavía. Desde que fueron puestos en el jardín del Edén, desde ahí viene una mentira, acompañada primeramente por una desobediencia, por el pecado de la desobediencia, de creerle a Raimundo y a todo el mundo todo el cuento que les están contando. Y de eso se trata. ¿Cuál es la dicha más grande del ser humano? Satanás atacó a la mujer para hacer que la mujer creyera en Satanás y no en Satanás y no en Dios, y hacerle luego cómplice al hombre, a Adán, de que le siguieran creyendo a Satanás. Y ahí fue donde empezó el problema por la cual estamos viviendo todos los seres humanos. Primero, la desobediencia. Después de la desobediencia a Dios viene el haber escuchado a Satanás, y esa escucha de Satanás en la serpiente por Eva y en complicidad de Adán es lo que ha hecho que este mundo siga creyendo las mentiras que tenemos.
porque hay muchas personas que están siendo, miles de millones de personas que están siendo engañadas con la realidad y el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, los seres humanos, a lo largo de la historia de nuestras vidas. Déjenme ser más explícitos. ¿Cuál es la verdadera dicha del ser humano? No se lo voy a decir en este preciso momento. La verdadera dicha del ser humano se los voy a decir, se los voy a comentar en el sermón número 2. Si me alcanza el tiempo, se los comento, se los expongo y le compruebo según la voluntad de Dios cuál es la verdadera dicha del ser humano. Tengo la oportunidad de dar consejería, privilegio inmenso que no merezco. Tengo la oportunidad de dar consejería a muchas parejas, a muchas personas. Muchos me llaman, muchos me preguntan, comentarios aquí, comentarios allá, y vemos cómo las personas tienen un conocimiento erróneo de lo que es la verdadera felicidad. Vemos cómo las personas tienen un conocimiento erróneo de estarle creyendo a todo mundo el cuento. Y eso no debe de ser así. El único cuento que nosotros debemos de creer es ninguno. Nosotros no tenemos que creerle en cuentos a nadie. Escuchar la palabra de Dios sí. Y cuando nosotros como iglesia, como membresía de una iglesia, escuchamos a una persona que nos está predicando, lo más sano que todos nosotros, los pastores, demandamos de muy buena voluntad es que la persona se haga acompañar exactamente de la Biblia, una hoja, un cuaderno de notas donde pueda anotar los capítulos y los versículos de lo que uno como pastor predica, para que puedan estudiarlo también después de haberles uno explicado como lo que yo les estoy diciendo. Bien, damas y caballeros, déjenme explicarles lo siguiente, ¿sí? Como les repito, continúo con el tema. He tenido y tengo a lo largo de estos 18 o 20 años que llevo estudiando y predicando la palabra, de dar muchas consejerías, y he notado un común denominador. A continuación lo expongo. Un chico y una chica me dicen a mí: pastor, me quiero casar. Y la pregunta del millón que yo les hago es: ¿y para qué te quieres casar? Ay, pastor, porque es que yo sé que con este hombre yo voy a ser muy feliz. La misma respuesta, la misma pregunta se la hago al hombre: ¿y por qué te quieres casar con esta chica? Pastor, porque es que, como dice ella, yo soy muy feliz al lado de ella. Y la respuesta y la pregunta a continuación que yo les hago con una respuesta: ¿y a ustedes quién les dijo que uno casándose era feliz? Ese punto, cuando una persona se casa, ningún ser humano, ni a usted ni a mí, nos ha hecho, ni nos hace, ni nos va a hacer feliz. Nada en la vida que tenga que ver con que yo me case o que una persona se ponga a vivir con otra lo va a hacer feliz a usted nunca en la vida. Eso no es bíblico. Esa es una falsa creencia que le ha hecho creer el enemigo. Alguien podría decirme: pastor, entonces no nos casamos. Por Dios, ¿quién habla de eso? Desde luego que sí, que debemos de casarnos. Es que si tú no te casas, vas a vivir en desgracia toda la vida. Sencillo. Vas a vivir en maldición. Sí, señor, ¿cómo le parece? Porque una persona que viva, un hombre con una mujer, no vive en bendición, vive en maldición. Ay, pastor, ¿cómo así? ¿Es que usted ya dejó extremo? No, no me dio extremo. Es que en ninguna parte de la Biblia aparece que Dios bendiga la fornicación y el adulterio. Y vuelvo y repito, como lo he dicho en sermones anteriores, es que la fornicación es tener relaciones íntimas, una mujer con un hombre sin haberse encalzado. Eso es gravísimo. Eso es prohibido por nuestro Padre Celestial Jehová, por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en la Biblia. Bueno, la fornicación y el adulterio. El adulterio no es sino aquello, nada más y nada menos, que un hombre que es casado tiene relaciones íntimas con una mujer que es casada o no lo es, que están violando el santo mandato
del matrimonio, la lealtad y la fidelidad. Y no necesariamente se necesita ser casado, los dos. Una mujer que hubiera sido casada y tenga relaciones con un hombre que no es casado y ella fue o es casada, entonces está cometiendo adulterio. Y una persona que cometa esto o aquello, sea fornicación o adulterio, es una persona que vive en maldición, porque eso no es bendito por Dios. Es cierto, y siempre lo he venido repitiendo, es cierto que hay dos tipos de mandamientos, del maligno y de Dios. Dios nos mandó a que obedeciéramos y tuviéramos presente siempre, a cada momento, 10 mandamientos. Pero déjeme decirle también, Satanás tiene unos mandamientos y hay muchas personas que lo están cumpliendo. Dios dice, no cometerás adulterio. Satanás acompaña ese mandamiento de otro, cometerás adulterio. Dios dice, no fornicarás. Satanás dice, sí fornicarás, porque es precisamente la característica que tiene Satanás de imitar a Dios, pero en la parte negativa. Y la raza humana, gran parte de la raza humana le está siguiendo el jueguito a Satanás, y ahí el problema que tenemos desde hace más de 5500 años. Empezó la maldición porque nosotros no teníamos necesidad de recibir el pan nuestro de cada día, ni con sudor, ni con sufrimiento, ni con sacrificio. La tierra está maldita desde que nuestro Padre Celestial sacó a Adán y a Eva del paraíso, del jardín del Edén, por haberle desobedecido. Desde ese entonces empezaron los sufrimientos, y mire los sufrimientos a dónde nos llevan. Damas y caballeros, me permito hacerme acompañar de la siguiente cita bíblica para que empecemos a profundizar teológicamente en este maravilloso tema que es la verdadera felicidad del ser humano. Bien, Mateo 13, versículo 1 al 3. Bien, antes de continuar con esta cita bíblica, quiero que ustedes sepan los que ya saben, y lo recuerden los que ya lo saben. Hemos podido ver cómo a lo largo de la historia del ser humano, en los últimos 5.000, 6.000 años de creación del ser humano, el ser humano ha venido en una decadencia, en una descomposición tremenda. Como se los decía ahí hace un momento, en consejería veo yo como muchas personas viven creyendo que la felicidad es estar en compañía con otra persona, y le llaman felicidad a estar creyendo que tener plata es lo que les da la felicidad. Entonces vámonos por orden. Muchas personas creen que la dicha más grande es estar casado con una persona. Desde luego que es muy maravilloso, pero eso no nos da felicidad. ¿Qué nos va a dar felicidad sabiendo que yo me voy a trabajar el día de hoy o todo un mes y después tengo que venir a traer a la mujer la plata, a la esposa? Eso no es felicidad. Le han cambiado el nombre y el significado a la verdad, al verdadero precisamente significado de lo que es la felicidad. Y ahí es donde yo quiero llegar, mostrarles a ustedes, según la palabra de Dios, qué es, dónde es y cómo podemos encontrar la verdadera felicidad, la verdadera dicha. ¿Cuál es la verdadera dicha del ser humano? Lo vamos a ir viendo a través de esta exposición teológica. Otras personas encuentran la dicha más grande en el dinero, porque es que hay personas que creen que en el dinero es donde se encuentra la dicha, la felicidad y el bienestar. Y yo le pregunto una cosa a las personas que tienen dinero y están enfermas: ¿usted es feliz? ¿Usted es dichosa? ¿Usted es dichoso con la enfermedad que tiene? ¿O con la traición de su familia? ¿O con el engaño que tiene usted en su empresa? Que porque usted tiene dinero eso lo hace feliz. Eso no es felicidad. Eso es amargura, eso es tristeza, eso es estrés. Hay otra, eso en cuanto al dinero. Hay otra, ya vimos también que el estar casado o viviendo con una persona no te hace feliz.
Eso sirve, este acto sirve para legalizar una unión, una relación ante Dios, pero eso no te da la felicidad, es más, no te da ni la tranquilidad, te da el sentido de una compañía que va a andar a lo largo de la vida contigo, obviamente en comunión con Dios si eres casado. Y si no eres casado, pues imagínate cómo vas a andar. Alguien podría decirme a mí en algún momento, pastor, pero es que yo llevo 10 años viviendo con este hombre y yo soy feliz. Yo le diría con mucho respeto y con mucha humildad, no sea mentirosa, no sea mentiroso que usted no vive feliz con ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que eso no es felicidad, eso no te da dicha. ¿Ya? Bien. Otro punto muy importante, hay personas que creen que porque ya son ingenieros, que porque ya son médicos, que porque ya son internistas, enfermeros, que porque ya tienen una empresa, que porque ya es el gerente de tal banco, el supervisor de tal empresa, que esa es la felicidad más grande. Y se mofan diciendo, ahora sí soy feliz. ¿Cómo le parece? Apuntando, según ellos, a la falsa felicidad que conduce a bienes materiales y bienes económicos. Nada de eso nos da la dicha más grande del ser humano. Y entonces ustedes podrían decir, pastor, ya, por favor, díganos cuál es la dicha más grande. Yo les seguiría diciendo, aguanten un momento más, que ya vamos a llegar allá. Porque es tan fácil decirle, mire, es que la dicha más grande es A, B y C. Eso es lo más fácil. No, conozcamos dónde se inicia la dicha más grande del ser humano y las ventajas más grandes que tiene el ser humano. Mire, déjeme decirle algo. La felicidad, la dicha, perdón, corrijo, borro. La dicha más grande del ser humano no radica en ser ingeniero, en ser astrónomo, en ser astronauta, en ser cirujano, en ser juez, en ser abogado, en ser presidente de una nación muy grande o muy pequeña, en ser líder de algo, en tener 20 o 30 hijos. En eso no radica la dicha más grande. En eso no. Ay, es que fulano de tal es el rey de tal país. Eso no es ser, eso no es tener uno una dicha. Para nada, eso es un problema enorme. Antes hay que darle gracias a Dios que ha puesto personas como gobernantes para que lidien con una cantidad de cosas de una población. Eso no da dicha. Mire, yo sé y siento a través del Espíritu Santo que muchos gobernantes en el mundo están ahí como presidentes, como reyes, como ministros, porque les tocó, porque ya se montaron en el bus y les toca seguir montados en ese bus. Porque eso no produce dicha, eso no produce bienestar, eso produce esa amargura, tristeza, dolores de cabeza, problemas. Eso interrumpe la paz y la tranquilidad de un ser humano. Y entonces, retomando por segunda o tercera vez, se lo digo, he tenido la oportunidad de dar conferencia en estos 18 o 20 años que llevo estudiando la Santa Palabra de Dios y que llevo predicando como pastor. No faltaba más desde esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo, y vemos como muchas personas están buscando la felicidad y han llegado a un punto tan extremo, a una barbarie psicológica, que han legalizado lo bueno. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, como un hombre casarse con otro hombre. ¿Qué felicidad puede dar eso? Ay, pastor, es que yo soy muy feliz, yo vivo con él, yo me casé con él, nosotros dos somos felices. Son mentiras. Y vamos a llegar a un punto al que les voy a dar una revelación que siempre se las he dado. ¿Qué ocasiona esos actos de desobediencia en el ser humano cuando una persona se muere? Ahí es donde empieza la desgracia más grande, y es por eso que surge esta iglesia de la nada, para hacerle saber al mundo entero de cuáles son las consecuencias que tiene un ser humano cuando se va en contravía, en contra de la voluntad de Dios,
Y no hablo solamente para las personas que ejercen matrimonios del mismo género, del mismo sexo. No es solamente para ellas, ni para ellos. Esto es para el mentiroso, esto es para el traicionero, esto es para el ladrón, esto es para el asesino, esto es para el que tranza, esto es para todo el mundo que está cometiendo pecado. Bien, damas y caballeros, entonces empecemos a descubrir, a escudriñar en la santa palabra de Dios en qué parte de la palabra de Dios nos explica y nos dice y nos da esta revelación tan maravillosa de saber cuál es la verdadera dicha del ser humano. Porque déjeme anticiparle lo siguiente: cuando uno tiene, como lo tenemos nosotros, la verdadera dicha del ser humano en nuestras mentes, cuerpos, almas y espíritus, nosotros ya somos felices. Nosotros ya tenemos la dicha más grande. Y déjeme acompañarle este dato, causa-efecto. Cuando uno ha encontrado esta dicha tan grande y la ha abrigado, como les repito, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, es donde nosotros encontramos la verdadera dicha igual a la verdadera felicidad. Y verdadera dicha es igual a verdadera felicidad, y verdadera felicidad es a tener éxito en la vida. Amén. Bien, veamos a ver. Mateo 13, versículo 1 al 3. Versículo 1. Repito, por favor, vayan a sus Biblias a Mateo 13, versículo 1 al 3. En ese mismo día, volvamos a repetir si ya la había leído. En ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Versículo 3. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas, y empieza a narrarles una parábola del sembrador. Y empieza y cuenta y termina la parábola del sembrador. Nótese algo: nuestro Señor Jesucristo le estaba predicando a una multitud, ¿correcto? Eran muchísimas cantidades de personas que él tuvo que sentarse y las personas de pie, y él se dispuso a predicar lo mismo que yo estoy haciendo en este momento, predicándole a pueblos y naciones enteras estos sermones. Más o menos es así la situación, más o menos exactamente es así la situación. Vayámonos allí mismo a Mateo 13, versículo 9. Y nos dice el versículo 9 que nuestro Señor Jesucristo terminó exponiendo la parábola de Mateo 1 al 3 en adelante, toda la parábola del sembrador, y finalizando les dice: el que tenga oídos, que oiga. Amén. Y es lo mismo que yo les estoy diciendo en este momento, lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo en su momento. Ustedes, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales, desde esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo: el que tenga oídos, que oiga. Vayámonos a Mateo 13:10 a continuación. Versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Los discípulos, tengamos en cuenta que ya nuestro Señor Jesucristo había terminado de predicarle a todo el mundo. Allí, dentro de todo el mundo que estaba, a él lo acompañaban los apóstoles. Entonces, los discípulos. Entonces, en el versículo 10 nos da un testimonio real y verdadero de lo que yo le estoy diciendo. Los discípulos se acercaron y le preguntaron a nuestro Señor Jesús: ¿por qué le hablas a esta gente en parábolas?
O sea que nuestro Señor Jesucristo le habló a todo el mundo en parábolas. Y mire lo que nos dice en Mateo 13 a continuación, versículo 11 y 12. Nuestro Señor Jesucristo, retomemos bien, porque es que esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo sale de su casa, va y ve una cantidad de gente que lo está esperando. Él ve que es tanta la multitud que lo espera para escuchar la palabra de Él. Se tiene que subir a una barca, sentarse en un lago, ir a un lago, coger una barca y sentarse, porque toda la multitud estaba esperando que Él le hablara. Pero dentro de la multitud Él se había hecho acompañar continuamente de sus discípulos, ¿ya? Entonces termina él el sermón, la conferencia, la prédica, como lo hacemos nosotros los pastores, y cierra con broche de oro diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Y como se los acabo de decir, en Mateo 13:10 los discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a esta gente en parábolas? La respuesta la encontramos a esta pregunta que hacen los discípulos en Mateo 13, versículo 11 y 12, versículo 11. A ustedes, aquí llegamos a un punto que tenemos que tomar punto de referencia y de diferencia. De referencia es que nuestro Señor Jesucristo le da una respuesta, es a los discípulos, a ustedes, y hace una referencia. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto traducido en un español más sencillo, traducido en un español más sencillo, ¿qué quiere decir? Que a nosotros, porque fue a los discípulos, a la iglesia de Él, que Él les dio esta respuesta. A ustedes se les ha concedido, o sea, a nosotros la iglesia, a nosotros los hijos de Dios, se nos ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Qué quiere decir? Que a quienes trabajamos, escuchamos, meditamos continuamente la palabra de Dios, a nosotros se nos revela el secreto de los cielos, pero al mundo no se le revela el secreto de los cielos, y le voy a mostrar por qué, damas y caballeros. No se les olvide que Dios no tiene favoritismo con nadie, ¿ya? Y entonces, pastor, ¿usted por qué dice que a ustedes la iglesia, a ustedes los cristianos, sí se les ha concedido revelar el secreto de los cielos y a nosotros los del mundo no? Precisamente eso es lo que voy a tocar en este momento, y que conste una cosa, que no lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios. Continuemos entonces, damas y caballeros. Versículo 12. Al que tiene se le dará más. Nos dice el versículo 11. Mateo 13, 11 y 12. Versículo 11. A ustedes, o sea, a nosotros la iglesia, se les ha concedido conocer el secreto del reino de los cielos, pero a ellos, ¿quiénes son ellos? Al mundo no. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Al que tiene, o sea, al que tiene que, la santa palabra de Dios, yo la tengo y hablo por mí, y sin duda alguna por miles de cientos de pastores, por miles de cientos de membresía, o sea, miembros de la iglesia, por miles de cientos de personas que sí tenemos, apreciamos, valoramos y nos dejamos orientar por nuestros pastores, porque son los pastores de la iglesia cristiana los que tienen la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nos dice al que tiene se le dará más, a nosotros la iglesia que tenemos la palabra de Dios y la predicamos tal cual, sin interés de nada, ni buscando nada a cambio, sin recibir ningún beneficio humano,
A nosotros se nos concede el conocer los secretos del reino de los cielos, pero al mundo no. ¿Por qué? Y aquí es donde se desarrolla profundamente esta temática para las personas de un pasado, un presente y un futuro, que se andan creyendo lo siguiente. Cuando dice la santa palabra de Dios que al que tiene se le dará más, a nosotros que vivimos pendientes de la voluntad de Dios, se nos revela, oiga, revelación, conocimiento más que sobreabundante, porque es donde nosotros encontramos la sabiduría, en la santa voluntad y palabra de Dios. Continuemos entonces con Mateo 13. Por eso les hablo a Mateo 13:13. Por eso le hablo a ellos en parábolas. Recordemos bien que los apóstoles estaban un poco confundidos. Bueno, ¿por qué nuestro Señor Jesús, nuestro amado Jesús, le habla a esa gente en parábolas? ¿Ya? Entonces es donde él en el versículo anterior les dice, porque a ellos se les ha concedido hablársele en parábolas, porque se les niega el conocimiento del reino de los cielos. Y ya voy a entrar en ese punto específico. Mire lo que nos dice Mateo 13:13. Por eso le hablo a ellos, al mundo, en parábolas. Aunque miren, aquí viene la respuesta. Porque a nosotros se nos da tan amplio conocimiento a través de la revelación de la palabra, de algo tan maravilloso y majestuoso como es el reino de los cielos, y al mundo no. Porque aquí viene la respuesta y nos la da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:13. Aunque miren, se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a aquellas personas que se las creen, que se las saben todas, a aquellos científicos, a aquellos dictadores, a aquellas personas que se las creen que porque tienen poder o un conocimiento, es un poder falso, engañoso, un conocimiento erróneo, porque a ellos, aunque miren, no vean, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Déjenme decirles esto. Este punto muy específico, vuelvo y se lo repito, en Mateo 13:13. Por eso le hablo a ellos, al mundo, en parábolas, y se refiere al mundo. Aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Aquí es donde yo me siento en la palabra de Dios a explicarles profundamente esto. Repito insistentemente en estos 18 o 20 años que llevo como estudiante de la santa palabra de Dios, predicando la palabra, honor, privilegio que no me merezco, gracias a mi Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. He tenido la oportunidad de encontrarme con cualquier cantidad de personas y les ofrezco la santa palabra de Dios. Les digo, venimos de la iglesia, vayamos a los pies de Cristo, de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a traerles este maravilloso mensaje que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y vemos con asombro muchas situaciones distintas, las cuales no me alcanzaría horas ni años para explicárselas. Pero vamos a tomar el ejemplo de 2, 3 ejemplos de muchas personas. Muchas personas, cuando uno se presenta como un pastor a llevar la palabra de Dios, por respeto al rango que uno tiene como ministro de Dios, la escuchan, no más. Gracias, pastor, muy amable, usted sí que predica bonito, usted sí que tiene conocimiento, voy a tenerlo en cuenta, y no más. Al menos estas personas tienen un respeto al escuchar la palabra de Dios. Otras personas van mucho más allá.
en perjuicio para ellas mismas. Estas personas dicen, no pastor, a mí hágame el favor, yo sé que usted conoce mucho, yo lo veo a usted en televisión, lo veo en las redes sociales, usted da muchos sermones, uno entra a las redes sociales y le da clic a Iglesia Bayamo a los pies de Cristo y vemos que usted predica mucho, eso está muy bien, pero pastor, déjeme así quietico, déjeme quietica, que yo mi religión no la cambie. Bueno, otros se igualan a uno, compiten con uno. No, pastor, es que la Biblia no quiere decir eso. Es que a mí me parece, tal vez, puede ser, quién sabe, yo creo, se igualaron a Dios y superaron a Dios en el conocimiento. Dios dice, no cometerás adulterio, y ellos dicen, es que Dios es amor y Él me entiende a mí. Déjeme, pastor, que yo arreglo las cosas con Dios. De todas maneras, le agradezco mucho, pastor. Al menos lo respetan a uno, pero no respetan a Dios. Otros llegan y dicen, ay, pastor, es que ese cuentico de la salvación y que ya es que Dios va a venir, cuentico lo he oído toda la vida y no viene. Oiga, qué atrevidos. Oiga, y cree que se la saben todas. Y ese es el problema del ser humano, que creen que están por encima del conocimiento de la santa palabra de Dios, se volvieron dioses. Y eso es una de las principales causas que tiene el mundo como está, porque cuando uno les dice, mira, te vengo a traer de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, la santa palabra de Dios, donde nos dice, Romanos 10, 6 al 10, 6 al 11, que haz la declaración de fe, que te arrepientas, que te humilles, que te arrepientas, que confieses tus pecados solamente ante nuestro Señor Jesucristo, que abandones tu mala conducta y haz la declaración de fe. Eso es nacer de nuevo. Por favor, ¿quieres recibir este regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y sabe qué me han respondido a mí? No, pastor, déjeme así, déjeme pensarlo. Bueno, yo te puedo entender que tú no tienes conocimiento con respecto a esto, ¿vale? Bien, pero ¿por qué no me das la oportunidad? Yo te explico en qué consiste esto de nacer de nuevo, que como te repito es humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados ante nuestro Señor Jesucristo, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Ay, pastor, pero es que no, dame esa oportunidad, yo te la explico. Yo puedo entender la negatividad tuya porque tú no tienes conocimiento. ¿Cómo, pastor? Sí, que de pronto a lo mejor tú no tienes conocimiento. No, déjeme decirle, pastor, que yo he leído la Biblia. Y es que usted no sabe quién soy yo. Yo ya me he leído 2 veces la Biblia. Ah, qué interesante, te felicito, bravo. Entonces ya sabes en qué consiste la declaración de fe. ¿La qué? La declaración de fe. Pues no, yo la he leído, pastor Román, sí, claro. Bueno, déjame pues, a ver, hago un último intento. ¿Tú qué eres para Dios? Ah, pastor, yo soy hijo de Dios. Ah, ya, correcto. La última y lo dejo tranquilo. Hazme un favor. ¿Qué requisitos se necesita para ser hijos de Dios? ¿Perdón? ¿Qué requisitos se necesita para ser hijo de Dios? No, pastor, es que yo soy hijo de Dios. Bueno, ya tú cumpliste el requisito. ¿Cómo así, pastor? Es que hay un requisito. Claro que sí, hombre. Y luego, pastor, no dice pues que uno cuando nace es hijo de Dios. Y le dije, aquí perdió usted el año, mijo. Usted ha leído 1 o 2 veces la Biblia o la ha ojeado y anda diciendo que es hijo de Dios. Como dice la Biblia, usted es un mentiroso. Usted está creyendo los cuentos suyos, los cuentos que le enseñaron. Y viene uno y le trae la verdad a bordo y usted se niega a recibirla. Pastor, pero no, déjeme así, pastor. Bueno, señor, muchas gracias, que esté muy bien. Oiga, encuentra uno una cantidad de personas que se creen superdotados en la palabra de Dios. Mire, déjeme decirles algo, amados hermanos que me siguen a través de las redes sociales y las personas que con mucho cariño nos siguen, desde luego, a través de las redes sociales. Yo llevo como estudiante, no he pasado de ser estudiante de la santa palabra de Dios
mínimo 18 años, máximo 20. Y yo les aseguro que si mi Dios me permitiera vivir 50 años más, nunca alcanzaría a dejar de estudiar y aprender este maravilloso libro que es la palabra de Dios. He tenido mucho la oportunidad de muchas personas que me dicen: ay pastor, usted ya leyó el libro de tal, lo sacó el científico fulano de tal, es la séptima maravilla. Y usted ya se leyó el libro que sacó en su momento Mahatma Gandhi, o el ayatolá tal, o el sacerdote tal. La respuesta mía es sencillamente: el tiempo mío de 80, 90 años que tengo yo más o menos para vivir en este planeta Tierra, solo me alcanza a leer este libro, estudiar este libro, y en este libro encuentro lo que yo necesito saber, conocer y entender qué es lo que Dios quiere para mí y para mi familia y para la membresía de esta iglesia. Yo no necesito andar leyéndole libros a nada ni a nadie que no me conducen sino a una confusión. Bien, ¿a qué llegamos con todo este argumento, damas y caballeros? Que las personas se han creído que es que ellos tienen la última palabra porque tienen una